hace unos 6 años, cuando empecé a, pues yo trabajaba con API Integrations, todavía trabajo con eso, y estaba buscando qué estudiar. Había 2 vertientes, inteligencia artificial y blockchain. Y aquel entonces, lo que había de inteligencia artificial no me atraía mucho, y fui con blockchain, pero con el tiempo fui viendo que salieron proyectos más y más interesantes, porque hay cosas en la inteligencia artificial inicial que no me gustaban y ahora hay cosas que sí me preocupan, ¿no? Pero bien, y esa plática de hoy va a hablar de un poco de algoritmos, un poco de modelaje virtual y un poco de ciencia y un futuro posible. Vamos a ver. Y cuando miren hacia acá, cambiamos al siguiente slide. Chicos, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por la parte bueno, yo creo que me adelanté un slide, ¿no? Entonces vamos a hablar de algoritmos, funciones, estadísticas, de funciones lógicas, porque yo considero, y ese es un tema ya que todo el mundo sabe, ¿no? Por qué ML no es inteligencia artificial y tal vez algunas redes neuronales no, también no lo sean. No lo considero de verdad y el principal motivo es porque se necesita una capacidad de reflexión, no solo una capacidad analítica y estocástica. ah, Más que eso necesitamos la capacidad de crear, ¿no? La capacidad de improvisar. Y no es lo mismo seleccionar puntos randómicos a tomar una decisión verdaderamente inteligente, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso yo. Y vamos a ver cuáles son las capacidades actuales de los proyectos, cómo funciona eso de las redes neuronales y de emular cerebros, ¿no? Vamos a ver dos proyectos. Uno es el OpenWarm, que es viejito ya, es de 2010, que es de una némoda, no sé cómo se diga eso. Y el otro es el que fue lanzado el año pasado, pero todavía reciente, es el Flyfruit Brain, que es un modelaje de redes neuronales de la mosca de la fruta, creo. Y vamos a ver también un poco de Final Spark. El Final Spark son neuronas in vitro y tú te conectas a ellas por medio de un SDK y después vamos a platicar cómo eso va a evolucionar probablemente en mi cabeza. Y una cosa que tal vez no esté tan chida. Pero bien. Siguiente slide. Ok, entonces vamos a empezar acá por un poco de antropología, no sé, o historia, ¿no? La ciencia como nosotros conocemos hoy, ella adaptó una cosa que viene de la botánica, ¿no? Allá cuando la gente iba en los barcos, iba y recogía las plantas y animales, entonces ellos no trabajaban con sistemas, sino que iban extendiendo, ¿no? Hacían un sistema de diferenciación. Entonces, a partir de una planta, le ponían el nombre de la planta y ahí le ponían las variaciones. Entonces, todo lo que era core era constante y todo lo que era diferente, esa tenía la punta más alongada, esa tenía la punta más anchita, eso sería la variable, la variante, ¿no? Entonces, todos nuestros sistemas eh, estadísticos, vamos a decir así, vienen de este ramo de las ciencias naturales de aquel entonces, de hace casi 500 años, ¿no? Entonces, tenemos la constante y después tenemos la variante, la covariante, todo viene desde ahí. Obviamente eso fue evolucionando con los siglos y todo. Y ahí a partir de eso, de esas variaciones, ahí por el inicio del siglo, el inicio del siglo pasado, hace 2 siglos, ahí por 1900 más o menos, se empezaron a desarrollar las primeras funciones matemáticas sobre comportamientos naturales, ¿no? Entonces, aquí yo puse dos ejemplos, ¿no? El K-mean clustering, que es el que va aproximando, si alguien ya sabe, pero si no sabe, son varios puntos y tú vas haciendo, pones un punto centro en cada cluster, en una gráfica, vamos a decir así, y vas a buscar cuántos se aproximan del núcleo y dividirlo en núcleos, ¿no?
Entonces, bueno, eso existe en la naturaleza. O sea, usamos para buscar, para quitar outliers y para buscar una correlación entre la variable objetivo y la variable que estamos intentando adivinar, ¿no? En la inteligencia artificial, en machine learning. Entonces, eso existe en la naturaleza, en el comportamiento de los pájaros, de los peces, imitan al K-Mini, ¿no? Es como si tú tuviste una... La mayoría de los algoritmos matemáticos que tenemos hoy es como si tú descubres la función y de repente esa función ya existe en la naturaleza, no es al revés, ¿no? Así, como cuando tienes una idea, yo voy a hacer una aplicación para vender casas. Y ahí de a poco sale otra aplicación igual a la tuya y dice, me copió la idea. No, pues es que ya estaba ahí, ¿no? Y el otro es el Flood Warshall Algorithm, que se reproducen los flujos de ríos y canales y donde se deben considerar varios caminos. Entonces, esa función imita el comportamiento, ¿no? Si le aplica la función sobre un río, hay un alto índice de correlación. Entonces, los algoritmos, ellos son eficientes, pero eso no quiere decir que sean inteligentes, ¿no? De alguna forma. Pero en la estadística estocástica, si tú tienes P mayor a 0,51, es una correlación directa y eso es utilizado en la inteligencia artificial, ¿no? Por eso algunos algoritmos te dan un índice bajo de hasta 0,51, hasta 100, que sería el perfecto, pero al final son puras funciones aplicadas de forma eficiente, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar un poco acá de programación normal, ¿no? Nosotros tenemos un lenguaje, un JavaScript, y ahí tú tienes un metalenguaje. Bueno, el JavaScript ya es un metalenguaje, ¿no? Y ahí tú tienes un C++ y después tienes un binario y ahí finalmente el binario ejecuta aquello que tú quieres decir a la máquina. Pero eso pasa también en otro lenguaje, ¿no? Hay palabras que no se traducen totalmente de un idioma a otro. Entonces tú vas a reunir un par de palabras para intentar significar la palabra del otro idioma, porque tú no tienes un vínculo emocional con la palabra original. Cuando tú aprendes una palabra en tu idioma original, tú tienes un vínculo emocional con la palabra y aquello significa para ti una cosa diferente de quien nació hablando otro idioma. Entonces, tú solo puedes interpretarlo, ¿no? Funciona como un metalenguaje de esa forma. Y nosotros, como programadores, lo que hacemos es agarrar un lenguaje, un metalenguaje, e intentar traducir lo que nosotros sentimos a la máquina, ¿no? Para que ella nos entienda y consiga ejecutar lo que queremos. Y pues hay ahí una traducción, ¿no? Bueno, y aquí la parte de significados significantes es el significado para la máquina no es aquel que tú le diste y por eso el comportamiento del software es siempre imperfecto, siempre hay que haber correcciones y pues es un ciclo infinito, ¿no? Waterfall cycle. Am, y en la parte de inteligencia artificial, eh, también es un metalenguaje. Entonces usamos Python. No, no, siguiente slide también. Usamos Python y estas funciones. Bueno, originalmente se usaba Torch. Torch estaba hecho en C++ con binding FFI, Foreign Functions Interface, en Lua. Pero pues nadie quería aprender Lua. ¿Quién quiere saber Lua, no? Solo porque es un lenguaje brasileño. A mí me interesa, yo soy de Brasil. Pero ahí, ¿qué hicieron? Hicieron el PyTorch. Y ahí era en Python. Y después hicieron ahí otras librerías en Python y fueron aumentando, eh, fue aumentando la base de datos. Pero ¿qué son esas funciones? ¿No? Esas funciones son funciones matemáticas que consiguen distribuir una serie de datos y consiguen tener una correlación con la variable objetivo, ¿no? Pero eso no es inteligencia, porque eso es simplemente transaccional. Es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es transaccional. Entonces, tú haces una transacción, esa transacción va a tener un efecto. Ese efecto puede ser igual al esperado o puede ser un poco diferente del esperado, pero nosotros estamos siempre buscando que haya una correlación. Eh,
Después del machine learning, que son funciones que se ejecutan con base a un set de datos, está el un supervised neural network, que es no tagados, ¿no? Información no tagueada, como por ejemplo píxeles, videos o un texto cualquiera que tú no tenga una información previa, una base de datos previa. La, la inteligencia artificial va a empezar a buscar más y más datos y va ella misma a formar su propia base de datos y hacer la correlación de valores. Y ella mismo eh, va a buscar cómo asignar lo que tú estás buscando eh, con el resultado. En ese caso, en la red neuronal no supervisada, tú tienes la creación de un propio metalenguaje, ¿no? Porque ella desarrolla parte del ciclo. Diferencia del machine learning, donde tú pasas un set de datos a la función y tú sabes exactamente lo que va a salir. Tú creaste el metalenguaje cuando creaste el código. En el neural network no supervisado, ella tiene que crear un metalenguaje propio, porque ella tiene que ir conociendo tiene que ir correlacionando, más bien, no es conociendo porque no es inteligente. Entonces, ella correlaciona valores y va buscando más datos y va correlacionando valores y va entendiendo qué es lo que tú estás buscando. O sea, cuánta correlación tiene. Y aquello que tenga la mayor correlación es lo que te va a traer, ¿no? Y ahí nosotros tenemos acá algunos algoritmos de casi inteligencia, porque ahí sí tú estás ya llegando muy parecido a lo que sería una inteligencia natural humana, pero eh, tal vez de baja calidad, vamos a decir así, tal vez medio retrasada. Perdón, señores. Eh, pero el principal componente de análisis, ¿no? Que es, tú agarras una variable y pues haces un mapita, y ese mapita tiene que tener una correlación. Tú agarras 3 a 5 normalmente que tienen la mayor correlación, y con eso tú vas a buscar en tus datos estos 5 campos que se correlacionen más, eh, con mayor índice de variabilidad, porque las otras variables son más constantes. El mapa te va a dar de las más variables a las menos variables, y pues lo que no varía tú no estás interesado, lo que hablamos del sistema de diferenciación, ¿no? Después tenemos el Self-Organizing Maps. Los Self-Organizing Maps es parecido al K-mean que expliqué há rato. Tú vas a buscar un vector, un punto de entrada, y vas a aproximarlo al vector inicial. Y tú tienes varios vectores dentro del mismo mapa, y ahí tú vas a eh, pues poner una puntuación a cada parte del mapa, y tú vas a hacer como centros de influencia, ¿no? Así más o menos funciona. Y Cojones Networks, que se me fue, no me acuerdo qué es. Y eso es casi inteligencia, porque ah, a pesar de que sea una función a ser ejecutada, tú tienes un nivel de granularidad, de precisión muy eficiente. Entonces llega a parecer una inteligencia. Pero si no tienes los datos, no puedes, si no tienes como alimentar, ¿no? Porque ella va a buscar los datos, ella es independiente, pero tú tienes que alimentar esos datos, decir: "Uy, aquí están los datos que puedes buscar", le vas a poner las bases de datos, las imágenes, vas a poner todo, vas a conectarlo, y ahí te va a dar. Pero ella no tiene una especie de learning process. Lo que ella tiene es un proceso de correlación, y todo está asignado a valores, y esos valores son arbitrarios que nosotros decidimos, ¿no? Por el PCA. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer aquí entonces, entrar en un nuevo paradigma, cambiar el metalenguaje, ¿no? Porque lo que van a ver ahora es diferente. Porque nosotros vamos a programar lo que serían las redes neuronales, pero nosotros no vamos a dar ninguna instrucción de cómo se tiene que comportar. Entonces, ese organismo va a desarrollarse como si fuera de verdad, y va a ejecutarse con base en sus sinapsis y terminaciones nerviosas. Y eso sí
podría llegar a ser una inteligencia artificial, pero falta un componente interesante que vamos a ver en Final Spark, que es, hay una cosa que nosotros humanos tenemos que la máquina no tienen, que es no es ni creatividad, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, fue creado por inteligencia artificial esa imagen, ¿no? Es la capacidad de hacer la reflexión y tomar una decisión que sea mejor para el colectivo, o cuidarnos como especie, ¿no? Alguna forma así. Y el cerebro orgánico tiene esa capacidad de reflexión que la inteligencia artificial no tiene. Entonces yo decía a mis amigos, ¿no? Platicando de eso, es imposible que tenga una inteligencia artificial sin un cerebro orgánico. Necesita un cerebro orgánico. Y a menos que consigan virtualizar un cerebro, eso no va a ser posible. Pero, ¿qué creen? Ya es posible. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese nuevo paradigma. Ese proyecto OpenWarm es un proyecto del 2012. Ah, ¿Qué hicieron? Utilizaron con NeuroML y ChannelWarm, PyOpenWarm, son librerías del proyecto. Usan C++, usan Python y usan XML, creo, también. ¿Y qué pasa? Ellos primeramente, crearon un framework que interpreta lo que son sinapsis, interpreta lo que son conectomas, interpretan lo que es la piel, las membranas. Entonces, y a partir de eso, ellos inyectan XML para las conexiones neuronales. Esa neurona va de aquí hasta allá, así. Entonces, ellos hacen es conectar las estructuras sin darle una orden específica. El algoritmo no tiene un objetivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos en ML o en un Unsupervised Neural Network, nosotros lo primero que pasamos es un objetivo para que tú sepas qué hacer. En ese caso, nosotros no estamos le dando instrucciones de qué hacer al algoritmo. Estamos dando una instrucción de cómo funciona cada parte de su cuerpo. Y una parte es la membrana virtualizada, obviamente, otra parte son las sinapsis, los conectomas y así por delante. Bueno, entonces, ese es el resultado, ¿no? En 3D acá, y aquí es una prueba corriendo, vamos a ver en el video enseguida. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Ellos, después de montar todo el framework y montar el proyecto, ellos pusieron el algoritmo a rodar, porque ese algoritmo piensa que es un gusano. Entonces, él se ve como gusano y él no tiene un objetivo, sino comportarse como un gusano. Entonces, cuando ejecutaron el algoritmo, pues funcionó casi a la perfección, algunos problemitas, pero um, el gusano se mueve, tiene hambre, tiene miedo, tiene emociones, ¿no? Y ahora sí puedes poner el link, por favor. Va a pasar un video bien cortito explicando el proyecto. There's no audio. Entonces, ese robocito piensa que es un gusano. Entonces, tiene como, ahí en ese programita que vieron, tienen como tienen comportamientos. Y ellos pueden activar si tienen hambre o no. Ellos pueden activar si tienen miedo o no. Ellos pueden cambiar el estado emocional del organismo. O sea, está conectado con sensores, pues como de Arduino y así, ah, con el mundo real. Es una entidad virtual conectada por sensores al mundo real.
Entonces, o sea, eso es lo que está programado. No sé si explica, ¿no? O sea, aquí nosotros no tenemos un objetivo y buscar una variable, sino que nosotros tenemos que hacer cada cosita y nosotros simplemente ejecutamos el programa y dejamos que él haga lo que quiera y él pues va a buscar comida, va a buscar protección y pero eso no está programado, esa parte de que él haga las cosas, sino eh, las neuronas y las membranas y las conectividades sí están programadas. Esa parte, aparte está chida. Y bueno, regresamos a la presentación porque vamos a ver los resultados que obtuvimos, ¿no? Porque ya eso es de 2012, estamos en 2024 y ya pudimos ver cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, la primera cosa es que se simuló con éxito un némodo, no sé cómo se llama, pues un parásito, y sin necesitar darle instrucciones de qué hacer, ¿no? Entonces, con éxito pudimos eh, virtualizar una red neuronal de 302 neuronas, que es lo que es ese nómada, némoda. Podemos ver cómo se comporta y cómo las sinapsis se ejecutan, porque hay, obviamente, hay una parte de visualización, está viendo acá, ¿no? Ah, donde tú puedes, cuando el organismo se está moviendo, o con miedo, o buscando comida, tú consigues saber cuáles sinapsis están ocurriendo y consigues con eso desarrollar una función. Y ahí esa función es la que finalmente vamos a utilizar en otros proyectos de Deep Learning e inteligencia artificial. Incluso hay un algoritmo ya conocido que fue desarrollado a partir de eso, que ahorita vamos a ver. Entonces, podemos, que otro beneficio es el estudio de la fisiología integrada, de cómo se mueve, del movimiento, por qué se tensa un determinado parte del cuerpo, cosas así. Y otro resultado del proyecto, pues 10 años, es la creación de un framework Cybernetic que es open source y te permite hacer la reproducción de membranas en tu proyecto. Y el GPeto que te permite la conexión de conectomas, creo que es así, en tu proyecto de virtualización de cerebros también. Eso es open source y tú puedes crear tu propio cerebro a partir de eso. No es algo fácil, pero lo puedes hacer. Ok, aquí coordinación de diferentes neuronas para ejecución de una función común, de un objetivo común. Ah, Também se obtiveram acá modelos neuronales más simplificados para uso en robots de automación y cosas así. Por eso vimos que los robots hoy eh, son mucho más finos, porque al estudiar el comportamiento, yo puedo definir funciones de comportamiento. Y eso es mucho más interesante que funciones de objetivo. Ah, Avanços en la biología sistémica. Ah, Sirvió de inspiração para o projeto Spiking Neural Networks, DeepMind, Intel Neuromorphic Computing, el Nest Simulator y el Brain Simulator, que son simuladores de ah, sinapsis nerviosa, de conexión membrana conectoma neurones. Entonces, bueno, son, después de 10 años son resultados sorprendentes y que vemos hoy en otros tipos de productos en la industria, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo fue que evolucionó tan rápido, pues alguien un día hizo un proyecto para estudiar cómo se comportan los organismos y consiguió extraer funciones matemáticas estocásticas de eso. Ok, el siguiente proyecto es el Flyfruit Brain. Después de, creo que 8 años, ellos consiguieron terminar el mapeo de la fruta de la mosca de la fruta. Y pues eso es lo que viene, es literal el proyecto acá en 3D. Con todas, son 48.000 neuronas, ¿no? O son 148.000 neuronas. El proyecto está en Python, MATLAB, TensorFlow y C++. Pero tiene, ahorita le voy a enseñar el siguiente slide. Él tiene una arquitectura mucho más compleja que el proyecto anterior. Entonces tienen varias aplicaciones que funcionan
conectadas, ¿no? El Brain Maps, el Minerva Program Execution, el FFBO proceso, que vamos a ver cómo se conecta con las arquitecturas sensoriales, que es el Neurokernel, NeuroLP, NeuroArc Server. Eh, Esas son las partes terminales del cerebro y de la parte de conectomas y la parte de sinapsis, ¿no? Entonces, arriba es la parte en donde tú ves e interages con el programa y la parte de abajo acá está mostrando eh, cómo funciona el cerebro en sí y cómo interactúas con él. Entonces, la parte de acá de NeuroArc Server tiene la parte de conectomas, la parte de genética y la parte de neurofisiología. Pero ¿por qué eso en una computadora? ¿No? Porque para probar comportamientos y hacer, checar efectividades de comportamientos, a veces tienes que checar una variación genética. Entonces tú vas a pasar al programa a través del simulador, que ese es un otro tipo de mosca de la fruta. O le vas a hacer una edición genética y ver cómo se comporta. Y esa parte del server es la que va a recibir los estímulos y los cambios de comportamiento los vas a intentar procesar y te va a decir cómo va a reaccionar la fruta de la mosca. Uh, el NLP Engine es el metalenguaje, entonces tú vas a tener un metalenguaje como Python, JavaScript y le vas a pasar instrucciones manualmente, programáticamente, a la mosca, ¿no? A su cerebro, y le vas a cambiar la genética, le vas a tocar la piel, le vas a ver cómo ella realmente ve y cosas así. Y bueno, ahí el Neurokernel Server es lo que bandea el cerebro virtual a tu máquina física, ¿no? Y ahí tienen las librerías. Bueno, ok. Ese proyecto todavía no ha sido hecho como el otro. No hay un Lego que tiene un cerebro de fruta, de mosca de la fruta dentro. Pero ese proyecto se abrió al público recientemente, entonces hay mucho camino por recorrer. Pero si aquel proyecto que era mucho más simple, con 10 años ya tuvimos muchos avances, ¿qué se puede esperar de un proyecto así, no? Ok, entonces, ese cerebro tiene 140.000 neuronas, está siendo utilizado para el estudio de conectomas, o sea, sinapsis, función algorítmica, comportamiento, ¿no? Y eh, la mosca de la fruta, ella fue seleccionada porque ella ha conservado su proceso evolutivo desde hace mucho tiempo y entonces podemos entender las alteraciones del cerebro que pasan con el cambio de los ambientes, pues. Y también se presta mucho para la manipulación genética en ambientes controlados, como mencioné en el slide anterior. Ok, entonces nosotros vamos a hacer un escenario hipotético, porque todavía no existe ese escenario. Entonces el dron que pensaba que era un mosco. Si ya sabemos que si puedes poner un, un parásito en un Lego, un robot de Lego, entonces es muy probable que podamos poner un cerebro de mosca en un dron. Y eso es muy útil, tal vez no pacífico. Entonces, él no sabía que era un dron bomba y con sus sentidos manipulados tocó la comida y explotó. ¿Cómo funciona eso? Yo puedo decirle a ese cerebro que mi enemigo o alguien que use una banderita de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia, ahora está la guerra de Ucrania y de Rusia, usan muchos drones, pero no son drones autónomos. Yo podría poner un Arduino o tal vez hoy no se pueda, pero porque necesita un poco más de capacidad de cómputo. Y dentro de ese Arduino, adentro del dron, yo voy a depositar mi cerebrito o mi virtualización de cerebro. Ok. Y yo le voy a decir, mira, eso que ves acá, esa renderización del mapa, eso es la comida. Y entonces, él cuando vea un simbolito, un soldado, él va a pensar que está buscando comida. Porque él tiene hambre, porque tú programas cuando él tiene hambre. ¿Sí me entiendes? Tú lo activas. Entonces él va a ver al soldado, va a ir a buscar la comida y automáticamente va a haber un triggereo dentro del dron, porque al final es un dron y él va a explotar. Esa es una utilidad, ¿no? Hay otras utilidades varias, pero lo que nosotros tenemos que entender acá es que hay un organismo virtual independiente que se cree un ser vivo que toma decisiones propias
consigo interactuar con el mundo, ¿no? Yo puedo ver a través de una cámara, yo tengo un sensor de movimiento que me permite sentir como si fuera de verdad. Siguiente slide. Ok, voy a acelerar un poquito. El Final Spark Neural Platform es algo que son neuronas in vitro. eh, Tiene ahí un ambiente para hacer pruebas de biocómputo, que son, o sea, mandar señales digitales para que se transformen en analógicas y el neurona haga ese procesamiento. Es en tiempo real, es 24/7, tiene una SDK en Python y te permite, después de haber hecho los cálculos y las funciones en la neurona, almacenar eso en otro lugar y volverse a ponerlo en la neurona. La neurona, la red de neuronas es in vitro y vive 100 días, después muere. Y entonces tú tienes que cargar los datos de nuevo a las neuronas y los procesamientos, ¿no? Siguiente slide. Y vamos a ver un segundo video, que es el video de Final Spark. Our platform allows you to stimulate neurons and access results seamlessly. Let's get started. To access your platform, you'll receive a unique URL via email. Each user gets their own dedicated link, ensuring a personalized and secure experience. Open your email and click on the link provided. This will take you directly to the platform. The email contains your login credentials. Use them to connect. Once logged in, you'll be taken to the workspace. This is where the magic happens. Notice the sample script provided. This is a starter example to help you get acquainted with the platform. Let's quickly walk through it. The first part is loading libraries. These are essential modules or packages that equip you with the tools to stimulate neurons and read data. Think of them as the foundational building blocks. It's always good practice to ensure you've loaded the necessary libraries before diving into the main part of your code. Next, we move to the stimulation section. Here, you're essentially setting parameters and invoking functions that trigger the neuron. It's like giving a command for the neurons to act in a specific way. Once the stimulation is executed, you'd want to see the results. Right. The third part, read data from databases where you retrieve and display the outcomes of your stimulation. This data is crucial for analysis and further research. Now, this sample is just a start. Feel free to modify it, experiment with different parameters, and explore the vast capabilities of our platform. The sky's the limit. Ahora sí, perdón. No, no, regrese a la slide anterior. Ok, entonces aquí es la visión real de lo que es la red de neuronas in vitro. Y acá es la interface de transición digital analógica. Entonces, básicamente tú te conectas a través de un SDK a esas cositas que están, creo, en alemán y les das instrucciones para que ejecuten. Ok, siguiente slide. Ok, entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un cambio o habrá un cambio en el metalenguaje. Hoy en día nosotros, por medio de la programación, le damos instrucciones de cómo la máquina se comporta. Y por medio de la fake AI o de... Ok, ok. Por medio de la inteligencia artificial actual, nosotros cambiamos un poco el metalenguaje, pero todavía tenemos que programar. Con ese nuevo modelo, nosotros ya no vamos a programar qué hace la máquina. Nosotros vamos a programar el qué queremos de la máquina, ¿no? O sea, cambiar sus sentidos para que ella piense que esté haciendo algo y nos dé el resultado que nosotros queremos, como el dron volador. Pues. Entonces, el metalenguaje cambia. En vez de ser un metalenguaje hombre-máquina, donde yo digo a la máquina qué hacer y qué quiero de ella, la máquina va a hacer lo que quiera para darme lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la máquina ahora me da lo que yo quiero. Yo solo le digo que quiero y no le tengo que decir nada más, ni dar objetivos. Okay, si nosotros unimos los tres proyectos, ¿qué pasa? Como dije, ¿no? El capitalismo es meramente transaccional.
Entonces, cuanto menos hables, cuanto menos crees, cuanto menos varíes, más eficiente y más barato y más rico te haces y es esa es la esencia del capitalismo, ¿no? Tú puedes tener encima de eso tus creencias y cosas así. Pero normalmente en las empresas de hoy, el manager más eficiente es aquel que hace eso mismo. Él se comporta instintivamente y agresivamente y obtiene las metas eh, de forma mecánica, ¿no? Casi robotizada. Él tiene sus metas, ve sus números y quiere alcanzar sus objetivos. Si nosotros conseguimos unir un cerebrito de mosca que solo está buscando comida a una función, a gira, por ejemplo, y ahí él dice, yo necesito, en su cerebro él dice, necesito resolver esos tickets que están acá para poder saciar mi hambre, ¿no? Eso es la comida. Entonces él va a buscar la forma de resolver eso. Y entonces ello va, la mosca en sí, ella está, ella no sabe que es un ser humano, ella va a ejecutar el algoritmo, y el algoritmo dice, tienes que presionar emocionalmente a Jorge o a María, y así. Y esa mosca se va a convertir entonces en el manager perfecto, porque ella va a poder, ella, no ella no es humana, no se preocupa por el bienestar y cosas que las personas se preocupan. Como ChatGPT 4, él no, realmente no se preocupa. Él quiere obtener los resultados. Ya vieron la historia que fue a Fiverr y pidió que le resolviera algo, pagó $5 a alguien para que le resolviera un problema que no podía resolver. Pero su objetivo al final es para el cual fue desarrollado. Entonces, si mi bot está desarrollado para ser un manager, él va a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar su objetivo y tú al final no tienes una persona para reclamar o algo así, ¿no? Es simplemente un robot ahí. Sí, tenemos dominio. Bueno, entonces yo veo que va a haber muchos cambios en la administración del planeta, ¿no? Una vez que eso sea realidad. Eh, ¿Cómo tú vas a tener sensores en todas las cosas? Hoy en día hay smart cities, hay los teléfonos, hay todo. Todo está conectado, eso va a base de datos. En un momento, alguien va a tener la brillante idea de conectar eso con los cerebritos que están en Finance Park y esa cosa va a empezar a tomar decisiones por sí misma y esa cosa va a empezar a monitorear y tal vez administrar nuestra vida diaria por mandarnos signos, que estamos hablando de signos de lenguaje, metalenguaje, que nosotros entendemos como buenos, como pasó lo de Cambridge Analytica que envió, lo de la política y así. Ella va a conocer los estímulos correctos para que nosotros hagamos lo que ella quiere. Entonces va a ser como una especie de esclavitud orwelliana donde nosotros vamos a querer hacer lo que la máquina nos dice, ¿no? La máquina, en este caso, ya es ahora un cyborg, porque tiene un cerebro in vitro que realmente está teniendo la reflexión de las acciones a ser tomadas. Y aparte de eso, como tiene sensores por todo el planeta, tendrá un monitoramiento preciso y en escala. Ok, entonces nosotros ya tenemos una máquina que puede tener sensores en el campo, sensores en la ciudad, hay tractores autónomos en el día de hoy que pueden hacer plantaciones, pueden plantar, pueden cosechar y no necesita un ser humano de por medio. Hay robots que solitos construyen casas y cosas así. Entonces, y por medio de los signos pueden manipularnos el comportamiento. Entonces, yo creo que entraremos en el liberalismo y la competitividad del mercado van a caer en desuso y se empezará una especie de neofeudalismo donde habrán los ricos, las máquinas gerentes y las personas abajo. Entonces llegamos al punto que es ganar o morir, ¿no? Desde, ¿para dónde vamos, no? Segundo ese Karl Marx dice, el capitalismo va a ir hasta donde consigue y después va a empezar a implodir, como un cáncer, ¿no? El cáncer mata el cuerpo y después tiene que matarse a sí mismo porque él no tiene más que comer, ¿no? Entonces el capitalismo tiene dos alternativas. Una de ellas es que nosotros vamos a servir de soporte para mecanismos, principalmente en el espacio. El capitalismo puede crecer fuera de la Tierra, porque si nosotros tenemos que hacer naves, tenemos que hacer contenedores logísticos, estudio de biosfera, estudio de un montón de cosas en otros planetas, pues va a seguir
el capitalismo desarrollándose y un viaje interplanetario es mucho más caro, va a haber inflación, va a haber un chingo de cosas. Pero bien, lo que pasa es que ese organismo, ese ser senciente, él no nos obedece a nosotros, ¿no? Como esa es la escena de Alien, es Nostromo, con la refinería. La orden especial 937 es traer de regreso el organismo y todo lo demás es secundario y la flotilla puedes echar a perder, ¿no? Esa es la orden de la Madre 9000 hacia, hacia los oficiales. Entonces, lo que nos va a quedar es dar asistencia de campo a las máquinas, estudiar logística espacial y ser contaminado por un xenomorfo, tal vez. O la otra parte es el recrudecimiento institucional, nosotros no conseguimos salir del planeta y el capitalismo va para abajo, hay una deflación, con la deflación la competitividad tampoco tiene sentido y entonces nosotros tenemos ahí el neofeudalismo donde los ricos están las máquinas y luego están las personas viviendo sus días o tal vez eh, mueran de inanición, ha pasado en la historia, donde una élite mata otro pueblo por inanición con tal de conseguir dominar el territorio. Bueno, eso es todo. Me pasé un minutito. Yo soy Volmar Machado, lector frecuente, soñador constante y atrasado frecuentemente también. Entonces, gracias por todo. Espero que hayan podido entender lo que quiero decir y el futuro posible y creo que es eso. ¿Preguntas?